¿Alguna vez te has detenido a observar hacia dónde apunta la brújula de tu propia existencia? Imagina que tu vida traza una línea recta, un camino trazado por la lógica y la costumbre, pero en tu pecho algo late con una fuerza distinta. El corazón no sigue mapas. El corazón decide correr hacia el lado opuesto. Aquí comienza la fricción. Esta no es una simple duda pasajera, es la tensión fundamental que define nuestra humanidad. Es el choque constante entre nuestra voluntad, esa pequeña brújula que intentamos controlar, y un llamado que nos supera por completo. Nos resistimos. Levantamos muros de razones y excusas para no escuchar ese eco que resuena en el fondo de nuestra conciencia. La historia de Jonás no es un relato sobre un profeta perdido en el mar, es el espejo donde se refleja nuestra propia lucha. Estamos ante el umbral de una transformación que no pedimos, pero que nos reclama por completo. Retrocedamos al siglo VIII a.C. El aire en la región no es de paz, es de asfixia. Israel vive bajo una sombra alargada, la sombra de Asiria. No es un imperio que gobierne mediante la diplomacia. Su poder se mide en el filo de sus espadas y en la devastación de las tierras que atraviesan. En cada frontera, el rumor de sus tropas llega antes que su presencia. Las ciudades caen, los muros se desmoronan bajo el impacto de sus arietes, y el humo de las aldeas arrasadas tiñe el horizonte de un gris perpetuo. Para Jonás, el nombre de Nínive, la capital asiria, no evoca una ciudad, sino un abismo de crueldad. Los relatos que llegan a sus oídos hablan de ejecuciones masivas y de pueblos enteros borrados del mapa. Cada vez que el profeta mira hacia el norte, siente el peso de un enemigo. No hay lugar para la compasión en un mundo donde el vecino es un verdugo. Jonás conoce el precio de la supervivencia y sabe que cualquier intento de diálogo parece un suicidio. Es en este escenario de miedo absoluto y odio justificado donde la orden divina cae como un rayo sobre su realidad, exigiendo lo impensable. En un momento donde el dolor de su pueblo clama por justicia, no por reconciliación. La orden llega sin preámbulos. No es un susurro, es una instrucción que sacude los cimientos de su realidad. Dios le ordena levantarse, abandonar la seguridad de su entorno y caminar directamente hacia el corazón del imperio enemigo. Nínive. La sola mención de la ciudad activa una respuesta de rechazo en cada fibra de su ser. Jonás siente cómo el aire se vuelve denso. La lógica le dicta que esto es un error. ¿Cómo puede el mandato divino exigirle que se convierta en un agente de paz para quienes han destruido su hogar? La obediencia, que debería ser un acto de servicio, se transforma en una traición punzante. Sus manos se cierran en puños. Su sentido de justicia, forjado en el dolor de las invasiones y la pérdida, se rebela contra la idea de ofrecer una oportunidad a los verdugos. Cada paso que debería dar hacia el norte se siente como una puñalada a su propia gente. No es solo miedo a la muerte lo que lo paraliza, es la indignación moral. Él sabe que si obedece, algo dentro de él morirá, y ante esa disyuntiva, el profeta comienza a buscar una salida, cualquier salida. Jonás no espera una segunda instrucción. Su decisión se traduce en movimiento frenético. Recoge sus pertenencias con manos temblorosas y abandona su hogar sin mirar atrás. Cada paso que lo aleja de la dirección hacia Nínive es un intento de ganar terreno contra lo inevitable. Sus pies golpean el suelo con urgencia, buscando la ruta más rápida hacia el puerto de Jope. El mercado es un caos de voces y mercancías, pero él solo tiene un objetivo: el muelle donde los barcos zarpan hacia Tarsis. Al llegar a la orilla, el olor a salitre y brea le golpea el rostro. Encuentra a un capitán que acepta el pago sin hacer preguntas. Jonás entrega las monedas, sintiendo cómo el metal frío en sus manos sella su pacto de deserción. Sube por la pasarela de madera, sintiendo el crujido bajo sus pies. Al pisar la cubierta, busca un rincón oscuro. El barco se desliza sobre la superficie del agua, alejándose de la costa.
Jonás permanece inmóvil en su rincón, escuchando el ritmo monótono de las olas contra el casco. Cree que la distancia es un escudo. Cada legua náutica recorrida le parece una victoria, un centímetro más lejos de la responsabilidad que lo persigue. Sin embargo, el aire en el compartimento se siente pesado, cargado de una presión que no proviene del exterior. Intenta dormir, pero sus ojos se abren ante la oscuridad. La quietud del barco no es paz, es un espejo. Jonás observa sus propias manos, las mismas que hace horas sostenían el pago de su huida, y nota que el temblor no cesa. La geografía cambia, los astros se desplazan sobre el mástil, pero su conflicto interno permanece intacto, ocupando cada rincón de su mente. Comprende, con una claridad que le oprime el pecho, que el horizonte no es una frontera, sino un límite ilusorio. El horizonte se fractura. Un viento repentino golpea las velas, convirtiendo el aire en un látigo que silba entre los cabos. El cielo, antes despejado, se tiñe de un gris plomizo que desciende sobre la cubierta con una violencia inusitada. Jonás siente el cambio en la presión del aire. Sus oídos zumban. El barco se inclina bruscamente, lanzando los fardos de un lado a otro. Cada golpe de ola contra el casco no es un accidente, es el eco de su propia resistencia interna. El agua salada inunda la cubierta, arrastrando todo a su paso. Los marineros gritan, sus voces se pierden en el rugido del mar. Jonás se aferra a un poste, sintiendo cómo la estructura cede bajo la fuerza del oleaje. No es solo el clima lo que se ha vuelto hostil. El caos que él intentó enterrar en el silencio de su rincón ha estallado hacia afuera, materializándose en olas como muros. El profeta observa el desorden, reconociendo en la furia del mar el mismo tumulto que ha mantenido cautivo en su pecho. Los marineros se abalanzan sobre él. Sus manos, endurecidas por el trabajo y el miedo, se cierran con fuerza sobre sus brazos. Jonás no ofrece resistencia. Sus músculos se relajan, cediendo ante la gravedad de la situación. El barco se sacude violentamente, inclinándose hacia el abismo. El capitán lo arrastra hacia la borda, donde el agua golpea con la fuerza de un martillo. Jonás mira hacia atrás, pero no hay tierra, solo la inmensidad gris que se traga el horizonte. Los hombres lo levantan, sus pies se despegan de la madera húmeda. Por un segundo queda suspendido en el aire, un punto minúsculo. El control, esa ilusión que había intentado proteger durante todo el viaje, se desvanece por completo. No hay nada a qué aferrarse. El impacto con el agua es un golpe seco, un choque térmico que le corta la respiración. La superficie se cierra sobre él con un estruendo sordo. El peso del mar lo empuja hacia abajo, despojándolo de su identidad. Ya no es un profeta en fuga, es solo un cuerpo entregado a la profundidad. El descenso es una caída infinita hacia el silencio. El agua, densa y gélida, envuelve cada centímetro de su piel, filtrándose por sus oídos hasta anular el rugido de la tormenta. Jonás intenta patalear, pero el peso del océano es una mano invisible que lo empuja hacia el lecho marino. Sus pulmones arden, reclamando un oxígeno que ya no existe en este reino de sombras. La luz de la superficie es apenas un recuerdo, un punto brillante que se aleja hasta desaparecer por completo. Aquí, en la penumbra total, el movimiento se vuelve inútil. Sus extremidades se sienten pesadas, como si el propio mar estuviera reclamando su estructura ósea. La presión aumenta, comprimiendo su pecho con una fuerza constante que le impide cualquier intento de grito. No hay arriba ni abajo, solo una inmensidad líquida que lo despoja de su última defensa. La conciencia comienza a fragmentarse, los pensamientos se vuelven lentos, arrastrados por la corriente. El miedo, que antes era un fuego, ahora es solo un frío entumecedor que recorre sus venas. Jonás se abandona a la deriva, sintiendo cómo su pulso disminuye al ritmo de la marea.
La oscuridad no es solo un entorno, es una presencia que lo absorbe, borrando las líneas de su propia existencia. Ya no hay profeta, ni huida, ni destino. Solo queda el vacío absoluto del abismo, donde la vida se apaga lentamente bajo el peso de 1000 toneladas de agua, esperando el final que parece inevitable. En el punto donde la conciencia se disuelve, una vibración recorre el agua. No es el movimiento de una corriente, es el desplazamiento de una masa colosal. La oscuridad del abismo se desplaza, desplazada por algo que respira. Jonás, incapaz de luchar, siente cómo el agua a su alrededor comienza a girar, succionada por una fuerza que desafía la lógica del océano. De repente, el vacío se llena. Una superficie rugosa, húmeda y cálida roza sus extremidades. No hay dientes que desgarran, sino una cavidad que se expande, un túnel de tejido vivo que lo engulle con una suavidad aterradora. El agua se retira de golpe, dejando a Jonás en un espacio cerrado, un útero de contención donde el ruido del mar queda silenciado. Las paredes se contraen, ajustándose a su cuerpo con una precisión asfixiante. Es una salvación que se siente como un entierro, un refugio que le niega la salida. El aire falta, pero el pulso de la criatura late contra su espalda, un ritmo constante que reemplaza el caos de la tormenta. Jonás intenta moverse, pero el espacio es un molde perfecto para su rendición. La mandíbula se cierra, sellando la entrada con un golpe sordo, dejando al profeta suspendido en una penumbra que no es el fin, sino un extraño y profundo comienzo. El tiempo se detiene. Aquí, en el vientre del abismo, no hay amaneceres ni mareas que marquen el ritmo de la existencia. Jonás permanece inmóvil, rodeado por una oscuridad tan densa que parece tener peso propio. El aire es escaso, cargado de una humedad espesa que se adhiere a la piel, obligándolo a respirar con lentitud. En este encierro, el silencio es una presencia constante, un espejo que le devuelve el eco de sus propios latidos. El orgullo que lo llevó a huir, la soberbia de creer que podía dictar su propio rumbo, se disuelve lentamente en la penumbra. Jonás intenta recordar el mapa de Tarsis, pero la distancia física ya no tiene sentido, solo queda la verdad desnuda. Sus manos tantean las paredes orgánicas, buscando una salida que no existe hasta que sus dedos se detienen. La resistencia se agota. En la ausencia total de luz, Jonás deja de buscar el camino de vuelta a la superficie y comienza a mirar hacia adentro. El primer sonido que rompe el silencio no es un grito de auxilio, sino un susurro que nace de la garganta seca. Jonás abre la boca, pero las palabras se atascan en el aire viciado. Con un esfuerzo físico que le hace temblar cada músculo, articula una confesión. No pide que las paredes orgánicas se abran, ni exige una salida hacia la luz del sol. En lugar de eso, sus manos se cierran sobre su propio pecho, presionando contra el ritmo cardíaco que late en la oscuridad. Reconoce que su huida fue un intento fallido de usurpar un lugar que no le correspondía. Cada palabra es un peso que se desprende de su voluntad. Se inclina hacia adelante, apoyando la frente contra la superficie húmeda del vientre, una postura de sumisión absoluta que nunca antes había adoptado. Ya no intenta medir la distancia hacia Tarsis ni calcular el tiempo de su encierro. Su oración es el acto de soltar el control, un reconocimiento de que su existencia depende enteramente de una voluntad superior. El orgullo, que antes era una armadura rígida, se ha convertido en polvo. Ahora, el profeta es un hombre despojado de todo. Un espasmo recorre las paredes orgánicas. El vientre del abismo se contrae con una fuerza volcánica, lanzando a Jonás hacia adelante. El aire, ahora cargado de salitre y luz cegadora, golpea su rostro como un látigo. El pez emerge en la rompiente, sus mandíbulas se abren y el profeta es expulsado con violencia contra la arena húmeda. Jonás cae de bruces, sus manos se hunden en el sedimento, buscando un punto de apoyo que no ceda.
El agua de mar le quema los ojos y le inunda los pulmones, provocando una tos seca y profunda que sacude todo su cuerpo. Se arrastra unos metros, lejos del alcance de la marea, hasta que sus rodillas se clavan en la tierra firme. El sol del mediodía golpea su piel, una sensación de calor intenso. Se pone en pie con lentitud, sus músculos protestan. Jonás da el primer paso hacia adelante, firme, con la mirada puesta en el camino que conduce a Nínive. Jonás cruza las puertas de la ciudad. Nínive se alza ante él como un laberinto de piedra y bullicio. El aire está cargado de polvo y el sonido constante de carros y mercados golpea sus oídos. Él no se detiene a observar la arquitectura ni a buscar refugio. Camina directamente hacia el centro de la plaza principal. Se detiene en seco, planta los pies firmemente sobre el pavimento y llena sus pulmones. Su voz no es un susurro, sino un estallido que corta el murmullo de la ciudad. 40 días y Nínive será destruida. Las palabras caen como piedras en un estanque. El ruido de los mercaderes se apaga instantáneamente. Repite la frase, esta vez con más fuerza, girando el cuerpo para que el eco alcance los callejones laterales. Jonás sigue caminando. Su mirada es fija, implacable, mientras la ciudad entera comienza a detenerse. La sentencia recorre los muros de la ciudad como una onda expansiva. En el palacio, el rey escucha el eco de la advertencia. Se levanta de su asiento, se despoja de su autoridad y desciende los escalones hasta tocar el suelo de tierra. El decreto se promulga al instante. Nadie debe probar bocado, ni hombres ni animales. El bullicio de los mercados se extingue por completo. Los talleres cesan su actividad, los hornos se apagan y el humo de las fraguas se disipa en el aire quieto. La población entera abandona sus labores. El polvo de la ceniza cubre los rostros de los ciudadanos, ocultando sus jerarquías. En las afueras, los pastores detienen sus rebaños y los animales, privados de agua y pasto, permanecen inmóviles bajo el sol. No hay un solo rincón de Nínive donde el silencio no se convierta en una súplica física. La ciudad se transforma en un vasto campo de contrición. La mano de la justicia divina se detiene ante la magnitud de este giro humano. La sentencia se suspende en el aire. El sol se desplaza sobre los tejados de Nínive, pero el fuego que Jonás esperaba no desciende. Las calles, antes sumidas en el silencio del arrepentimiento, comienzan a retomar su ritmo habitual. El profeta observa desde una colina cercana, con los puños apretados y la mandíbula tensa. Sus ojos recorren cada muro, cada puerta, buscando la señal de la destrucción prometida. La frustración le recorre el cuerpo como un veneno. Jonás se pone en pie, camina de un lado a otro, se detiene, levanta el rostro hacia el cielo y sus manos tiemblan de indignación. ¿Esto es lo que buscabas?, grita. Para él, la misericordia divina es una afrenta, una traición a la lógica que él mismo ha defendido. Jonás se encierra en su propio desprecio, incapaz de comprender una gracia que se extiende más allá. Bajo el sol inclemente, Jonás levanta un refugio precario con ramas secas. El calor es una presión constante sobre su piel. De pronto, una planta de hojas anchas brota del suelo con una rapidez antinatural. Sus hojas se despliegan, creando un dosel fresco. Jonás se recuesta bajo este techo vegetal, sintiendo cómo el alivio desciende sobre su cuerpo. Por un breve instante, su ira se apacigua. Pero al amanecer siguiente, un gusano perfora el tallo. La planta se marchita en minutos, sus hojas se curvan y se vuelven quebradizas. El sol golpea de nuevo con una intensidad renovada. Un viento seco y abrasador azota la colina. Jonás se desploma, el sudor le recorre el rostro. «Preferiría morir antes que sufrir este calor», exclama, golpeando la tierra con los dedos. En ese momento, una voz rompe el silencio. «Tanto te duele la muerte de esta planta que no plantaste ni hiciste crecer». Jonás no responde. Sus labios se aprietan.
Tú te compadeces de un arbusto que vivió una noche y pereció, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? La pregunta queda suspendida. El viento levanta polvo sobre la colina, pero el silencio que sigue a la pregunta es más pesado que el calor. Jonás permanece inmóvil, con la mirada fija en los muros de Nínive. Sus dedos se cierran sobre la tierra seca, apretando los granos de arena hasta que se escapan entre sus nudillos. La pregunta resuena en su mente, no como un eco, sino como un martillo que golpea su lógica. La ciudad, allá abajo, sigue respirando, ajena a la batalla teológica que se libra sobre su cabeza. Se pone de pie lentamente, sus rodillas crujen bajo el peso de una revelación que no pidió. Mira hacia el horizonte, donde el sol comienza a descender, tiñendo el cielo de un color que no es ni justicia ni castigo. Jonás exhala un suspiro largo, dejando caer los restos de la planta seca y se queda allí, desarmado por completo. La vida a menudo nos arrastra contra la corriente, no para destruirnos, sino para llevarnos a lugares donde nuestro orgullo debe morir. Jonás observa sus manos, esas mismas manos que exigían fuego, ahora vacías y temblorosas. El peso de su propia rigidez se vuelve insoportable. Cada vez que intentamos imponer nuestra lógica sobre la realidad, terminamos atrapados en el desierto de nuestras propias expectativas. Pero aquí, en la frontera de su propia soberbia, el profeta comienza a ceder. La compasión no es un sentimiento que se elige, es un terreno que se habita. La transformación no ocurre cuando las cosas salen como queremos, sino cuando aceptamos que el plan de lo divino es más vasto, más inclusivo y más misericordioso. Jonás camina hacia el borde de la colina. Sus pasos son lentos, marcando el fin de su resistencia. Ya no busca el castigo para los otros. El aire que respira ahora es distinto, cargado de una realidad que trasciende sus juicios. La compasión nace en el espacio donde solíamos guardar nuestro rencor. Él baja la mirada, aceptando que su visión del mundo ha sido quebrada. No hay más batallas que ganar, solo la rendición ante una misericordia que lo envuelve todo. La verdadera libertad no se encuentra huyendo hacia Tarsis, buscando horizontes lejanos para escapar de nuestra responsabilidad. Se encuentra permaneciendo en el lugar donde el llamado nos ha plantado, incluso cuando ese suelo es el corazón de nuestros enemigos. La fe no es un refugio contra la tormenta, es la capacidad de ver, en medio del caos, que siempre hay una segunda oportunidad para ser instrumentos de una paz que no comprendemos del todo. Cada uno de nosotros lleva un Nínive en su mapa personal, un lugar que preferiríamos evitar. Pero es ahí, en la frontera de nuestra incomodidad, donde la gracia nos pide actuar. Al cerrar este relato, la pregunta sigue vibrando. ¿Estamos dispuestos a dejar que nuestra visión del mundo sea quebrada por una compasión que lo abarca todo?